Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 12 de Fútbol para Crecer de este lunes 27 de julio 2020. Respondiendo al Te la dejé picando del programa número 10 de la semana pasada, ¿cuáles son los roles funcionales en el fútbol? Iniciamos. Para que sea sencillo de interpretar, entender y luego aplicarlo en el campo de juego, vamos a destacar que los roles funcionales son todos los roles, es el rol que tiene cada jugador dentro de su equipo, ya sea cuando su equipo tiene el balón o cuando su equipo no tiene el balón. Entonces vamos a verlo de esta manera para que sea sencillo de entender y fácil de aplicar. Con balón, el equipo con cruces, los 11 jugadores, son el equipo que tiene la tenencia del balón. Entonces, va a haber un poseedor dentro del equipo. Acá se ve en rojo el balón. Esta denominación de este jugador es poseedor. Luego tenemos receptores inmediatos a esta jugada, que pueden ser cualquiera de estos tres. También puede ser el arquero, el golero. Todos estos son receptores inmediatos, que son los que están más próximos al poder recibir el balón, el pase. Luego aparecen los receptores mediatos, que es al que le va a llegar el balón por circulación, en segunda jugada, en segunda o tercera jugada. Este es un receptor mediato, este es otro receptor mediato. Estos de acá también pueden ser receptores mediatos. Y después aparece la figura de los compensadores. ¿Cuáles son los compensadores? Acá están marcados con C estos dos jugadores. Estos dos también pueden ser compensadores, dependiendo qué vaya sucediendo con este movimiento de pelota. Cuando este balón se mueve, ya está acá en poder del poseedor. Los compensadores son de la línea media estos dos jugadores y de la línea defensiva estos otros dos. Fíjense que acá estoy haciendo una salida de un 1-4-4-2, me convertí en 1-3-4-3. ¿Está bien? Se pueden ver las líneas acá. La línea defensiva, la línea media de volantes y la línea de delanteros. Entonces rápidamente cuando moví ya me transformé en un 3-4-3, 1-3-4-3. Entonces los compensadores van a hacer esto. Estos son los jugadores que van a darle la compensación al equipo en caso de que haya pérdida, porque puede haber pérdida, el rival también juega. Entonces es muy importante tener conocimiento que estos jugadores van a estar, al igual que el resto, pero mucho más dependiendo de que ellos, ejemplo, si este jugador pierde balón, por ejemplo, bueno, este es un compensador, entonces rápidamente va a tener que salir a cubrir posiciones. Este es lo mismo, ¿está bien? Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Entonces, acá, este de ser un potencial receptor inmediato, es además un compensador, Y esto es lo mismo, esto puede ser, este principalmente, puede ser un receptor mediato que le va a llegar en circulación la pelota, pero acá actúa de compensador al igual que su otro compañero de línea. Y luego aparece la figura del fijador. Fijador, ¿qué fija? Fija la marca del contrario. Recuerden que el balón lo tiene mi equipo. Entonces, si yo soy uno de estos dos jugadores, ya tengo la figura de fijador. ¿Por qué? Porque estoy fijando la marca. Generalmente, se da esta figura mayoritariamente en los delanteros. En un 9, por ejemplo, en un mediapunta, que están preparados, expectantes a lo que suceda con la jugada, pero a su vez fijando marca. Fijador. Entonces tenemos la figura del poseedor, receptor inmediato, receptor mediato, compensador y fijador. Fíjense y recuerden lo que les decía en el otro programa, que todos juegan. O sea, acá es fundamental entender y después llevarlo a la práctica en el campo de juego, cuando el balón está en movimiento,
que los 11 jugadores juegan, no solo el que tiene el balón o los que están próximos. Recuerden lo de las diferentes zonas que tenemos, ya sea en proximidad, en inmediatez y más alejados. Todos conforman el equipo y todos juegan porque tiene que haber movimiento. No solo la que se mueve es la pelota, el balón, sino además el resto de los jugadores con sus diferentes movimientos. Pero recuerden las diferentes denominaciones que tienen los jugadores dentro de los roles funcionales dentro del equipo. Ahora vamos a pasar a los sin balón, cuando es el otro equipo el que no tiene el balón, y bueno, también tienen denominaciones para cada acción que ahora la vamos a ver. Continuando con los roles funcionales de cada jugador, dijimos ahora que íbamos a ver los roles de cada jugador sin balón, del equipo que no tiene posesión del balón. Entonces, acá aparece un círculo, los de círculo son el otro equipo, el que no tiene el balón. Acá aparece un primer jugador que está atacando a poseedor del otro equipo. Este jugador tiene la figura de primer defensor. Primer defensor, no importa, no interesa en qué lugar del campo se encuentra ese jugador realizando esa acción, porque esa denominación la puede tener cualquier jugador del equipo. Puede ser el 9, el 11, el 7, el 10, el 5, el 8, todo depende de dónde esté el balón. ¿Correcto? Entonces, el primer jugador del equipo que no tiene balón, que va a saltar a poseedor, se lo denomina primer defensor. Esa es una función clara y concreta, primer defensor. Luego aparece la figura de segundo defensor. Y acá en esta situación van a ver que como segundo defensor puede aparecer este jugador, puede aparecer este jugador, porque son compañeros que están haciendo movimientos de segundo defensa. Este también puede aparecer como segundo defensor. Lo que tiene que estar bien claro es cómo me armo yo para generar esta figura. Yo, equipo sin balón, ¿cómo me armo? Recuerden lo de las posiciones triangulares. Entonces, ahora vamos a ver que además de la figura del segundo defensor, que la pueden tomar varios jugadores, aparece la figura del tercer defensor. En este caso, este sería tercer defensor. ¿Está bien? Fíjense, todos los jugadores que aparecieron en escena frente a la tenencia del equipo contrario en esta posición. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores ya están interviniendo de manera directa en el juego. Todos estos son los cercanos. ¿Se acuerdan el circulito más chiquito que habíamos hecho de los tres? Son los jugadores que están inmediato, en la jugada. Entonces, figura primer defensor, segundo defensor, tercer defensor. Luego van a aparecer los superados. Superados normalmente son los jugadores que quedan detrás de la línea de la pelota. Eso, si el balón en vez de estar acá estuviera en tenencia más avanzada del equipo contrario, se observaría más claramente. ¿Por qué? Porque normalmente los delanteros quedan en esta zona, saliendo del fuera de juego, atentos y dispuestos no solo a marcar, sino preparados para el contragolpe. Acá, este jugador y que era segundo defensor, también puede ser superado. Porque si esta jugada sigue para acá, inmediatamente este jugador pasó de ser segundo defensor a superado. Inmediatamente. Entonces, yo ya tengo estos dos jugadores que son superados. ¿Qué figura tiene el jugador superado? ¿Cuál es su función? La función de que este balón, cuando va hacia adelante, no vuelva de nuevo para atrás, es una de las funciones. Y la otra, ante la recuperación de cualquiera de mis compañeros, tengo que estar preparado para atacar, para el contragolpe, para generar la jugada inmediata tras la recuperación. Entonces, fíjense qué importante pasan a ser estos jugadores, que de superados pasan a ser, si recuperamos balón, los primeros delanteros.
Entonces, dependiendo tácticamente cómo juegue cada equipo, cuál sea el plan de juego de cada equipo, bueno, es lo que va a hacer este equipo, el que no tiene balón en este momento, cuando recupere la pelota. Pero la principal función del superado es que el juego no vuelva de nuevo para atrás. O sea, ser un marcador desde atrás de la jugada. Siempre, obviamente, esto puede suceder en cualquier lugar del campo de juego. Y después pongo otra figura, que es la de todos marcan. ¿Por qué todos marcan? Porque estos jugadores están marcando. Estos jugadores de acá están marcando. ¿Qué están marcando? No solo al rival, sino al eventual movimiento que tenga este balón a zona profunda. Entonces, tienen no solo la función de marcar al rival, sino además de estar atento. Esto es línea defensiva. Acá recuerdan lo del líder de línea, el que da las indicaciones, qué hacer, cuándo salir, cuándo entrar, ser elástico. En esta elasticidad, todo el equipo está jugando. Y fíjense que no tenemos el balón. Y enseguida identificamos nombres y actividad para cada uno de esos jugadores. Espero que se haya entendido de la forma más sencilla, porque esto después, cuando se lleva al campo de juego, parece fácil, no es fácil, pero bueno, nada. Hay que conocer las funciones, nada más. Conociendo las funciones, cuando tengo balón, cuando mi equipo tiene balón y cuando mi equipo no tiene balón, yo conociendo las funciones, ya estoy sumando para el equipo. Y de eso se trata. Recuerden eso. Un equipo de fútbol son 11 jugadores que están involucrados en una acción. No es 1, ni 2, ni 3. ¿Tá? No tenemos más tiempo. Se nos va la hora, que es una cosa de loco. Vamos al Te la dejé picando y ya hacemos el cierre. Y nos vemos el próximo jueves 30. Presten atención. Video 130. Búsquenlo, por favor, en nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter, @ferrofo. ¿Por qué se anula ese gol? Se las dejé picando. Nos vemos el próximo jueves.